Manufactura aditiva, descripción, tipos y procesos. La manufactura aditiva, también conocida como impresión 3D, es un proceso de fabricación de un objeto tridimensional a partir de un modelo digital. Esto se hace añadiendo capas sucesivas de material hasta completar el objeto. La fabricación aditiva es diferente de los procesos de fabricación tradicionales, que implican la eliminación de material para crear un producto. Existen varios tipos de procesos de fabricación aditiva, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Fecha de actualización, 26 de julio de 2022. Manufactura aditiva industria tipos Y características. ¿Qué es la manufactura aditiva? La manufactura aditiva, también conocida como impresión 3D, es un proceso de manufactura de un objeto tridimensional mediante la adición de capas sucesivas de material. Esto se puede hacer con una variedad de materiales, incluyendo plástico, metal y cerámica. Su uso es muy extendido en la manufactura de piezas para prototipos o pruebas de resistencia de materiales o ensambles, pero no se limita a este uso en la industria, también se crean productos para el cliente final o inclusive hasta refacciones. El objeto en cuestión se crea a través de un proceso de impresión 3D, en el que el material se deposita en capas delgadas por una impresora controlada por computadora. Esta tecnología permite un alto grado de precisión y flexibilidad en términos de los objetos que se pueden producir, por lo que es una opción cada vez más popular para ambos. Uso personal y profesional. Esta es una impresora 3D, que puede crear objetos depositando material en capas muy delgadas. Está controlado por computadora, por lo que el objeto se puede crear con precisión de acuerdo con el diseño. Esta es una tecnología relativamente nueva, y tiene muchas aplicaciones potenciales, desde la impresión de implantes médicos hasta la creación de nuevos juguetes. ¿Cuál es un ejemplo de manufactura aditiva? En la manufactura tradicional, las piezas se crean eliminando material de un bloque más grande de materia prima. Este proceso sustractivo a menudo deja material de desecho y puede ser lento y costoso. Con la manufactura aditiva, una impresora 3D construye una pieza agregando material capa por capa, utilizando datos de un modelo digital. Este proceso es mucho más rápido y eficiente, y produce menos residuos. Los ejemplos comunes incluyen la impresión 3D y el mecanizado CNC. La manufactura aditiva se utiliza a menudo para la creación rápida de prototipos, y puede producir objetos con detalles intrincados que serían difíciles o imposibles de crear con técnicas de manufactura tradicionales. ¿Por qué se llama manufactura aditiva? La manufactura aditiva es un proceso de manufactura de objetos tridimensionales mediante la adición de capas sucesivas de material. El nombre de manufactura aditiva refleja el proceso aditivo de construir el objeto de abajo hacia arriba. También se conoce como impresión 3D. El término manufactura aditiva se acuñó a principios de la década de 1990 porque es un proceso que construye objetos agregando capa sobre capa de material. ¿Cuáles son las ventajas de la manufactura aditiva? Hay varias ventajas de la manufactura aditiva o la impresión 3D. En primer lugar, es mucho más eficiente que los métodos de manufactura tradicionales. Con la manufactura tradicional, las piezas se crean cortándolas o tallándolas a partir de una pieza de material más grande. Esto desperdicia una gran cantidad de material, y es lento y requiere mucha mano de obra. La manufactura aditiva, por otro lado, construye piezas capa por capa, utilizando solo la cantidad de material que es necesaria. Este proceso tiene varias ventajas sobre las técnicas de manufactura tradicionales. En primer lugar, la manufactura aditiva es mucho más rápida que los métodos tradicionales. En segundo lugar, la manufactura aditiva permite una mayor flexibilidad en el diseño. En tercer lugar, la manufactura aditiva es más eficiente que los métodos tradicionales y da como resultado menos residuos. ¿Cuál es el objetivo de la manufactura aditiva? El objetivo de la manufactura aditiva es manufacturar objetos tridimensionales mediante la adición de capas sucesivas de material. Este proceso se puede utilizar para producir una amplia variedad de productos, incluidos implantes médicos, piezas de aviones y joyas. ¿Cuáles son los 7 procesos de manufactura aditiva? En la impresión 3D, los objetos se crean colocando capas sucesivas de material hasta que se forma todo el objeto.
Esto se puede hacer con métodos aditivos o sustractivos. Los métodos aditivos implican agregar material para crear el objeto, mientras que los métodos sustractivos implican eliminar material hasta que se logra la forma deseada. Hay 7 procesos principales que se pueden utilizar en la manufactura aditiva. Extrusión de materiales. La extrusión de materiales es un proceso común de manufactura aditiva que utiliza polímeros en cola que se extruyen o se dibujan para crear piezas. El polímero se calienta hasta que se vuelve líquido y luego se fuerza a través de una pequeña abertura, como una boquilla, para producir un filamento. El filamento se enfría y se puede utilizar en un proceso de manufactura aditiva. En la extrusión de materiales, el objeto deseado se crea alimentando un carrete de filamento de polímero en una boquilla calentada, que luego funde el polímero y lo empuja a través de un pequeño abrir en la boquilla, extrusión, o tirar de ella a través de la boquilla utilizando un vacío, dibujo. La boquilla se mueve a lo largo de los ejes X e Y para crear la forma deseada, mientras que el filamento se enfría simultáneamente para evitar la deformación. La extrusión de materiales es un proceso de manufactura aditiva en el que el material se coloca en capas para crear un objeto tridimensional. El material se funde y luego se fuerza a través de una pequeña boquilla, típicamente de 0,5 mm de diámetro, para construir el objeto capa por capa. La boquilla se mueve horizontalmente y la plataforma de construcción se mueve verticalmente, lo que permite la creación de objetos de cualquier tamaño. Chorro o inyección aglutinante, binder jetting y FDM. Es una técnica de impresión 3D que deposita un material adhesivo, o aglutinante, para unir material en polvo, o materia prima, juntos. Un cabezal de estilo de impresión 3D se mueve sobre los ejes X, Y y Z para depositar el material adhesivo, que une el material en polvo. Esta técnica se utiliza para crear objetos tridimensionales mediante la superposición del material en polvo. Deposición de energía dirigida. La manufactura aditiva de deposición de energía dirigida, DED, es un proceso que utiliza una fuente de energía enfocada para fundir localmente y depositar metal u otros materiales en la forma deseada. Esta tecnología se puede utilizar con una amplia variedad de materiales, incluidos metales, cerámicas y compuestos. La manufactura aditiva DED ofrece muchas ventajas sobre los procesos de manufactura tradicionales, incluidos tiempos de construcción más rápidos, menor desperdicio y mejor calidad de las piezas. En DED, una fuente de energía enfocada se utiliza para crear una piscina fundida de material llamada depósito, que luego se solidifica para formar la forma deseada. El tipo más común de DED implica el uso de un rayo láser para calentar el material, pero también se utilizan pistolas de arco eléctrico y haz de electrones. Laminación de hojas sobrepuestas. La laminación de láminas es un proceso de manufactura que une láminas de material utilizando calor y presión. Hay 2 tipos principales de laminación de láminas sobrepuestas. Las láminas se calientan y luego se presionan junto con un adhesivo. Con la soldadura ultrasónica, las láminas se calientan y luego se unen mediante vibraciones ultrasónicas. La laminación de láminas es una tecnología que consiste en unir 2 o más láminas de material para crear un nuevo objeto. Hay 2 tipos principales de laminación de láminas, manufactura de objetos laminados y manufactura aditiva. La manufactura de objetos laminados implica unir láminas de material para crear un nuevo objeto utilizando un proceso de manufactura sustractivo, como el corte por láser o el enrutamiento CNC. La manufactura aditiva, también conocida como impresión 3D, implica la construcción de un nuevo objeto desde cero mediante el apilamiento de capas de material. La laminación con hojas sobrepuestas es un proceso industrial utilizado para crear objetos físicos a partir de múltiples láminas delgadas de material. Las hojas suelen ser de diferentes colores o texturas, y al superponerlas de una manera específica, se puede manipular la apariencia del objeto. Esta técnica de manufactura se utiliza a menudo por razones estéticas, ya que puede crear productos visualmente atractivos. La laminación de láminas es un proceso industrial utilizado para crear objetos físicos a partir de múltiples láminas delgadas de material. Las hojas suelen ser de diferentes colores o texturas, y al superponerlas de una manera específica, se puede manipular la apariencia del objeto. Esta técnica de manufactura se utiliza a menudo por razones estéticas, ya que puede crear productos visualmente atractivos.
La soldadura ultrasónica es un proceso que utiliza vibraciones ultrasónicas para unir láminas metálicas delgadas. Es un proceso de baja energía y baja temperatura, lo que significa que no requiere mucha energía o calor para soldar las láminas de metal. Esto lo convierte en una forma muy eficiente y efectiva de unir láminas de metal, y produce enlaces muy fuertes. Fusión por cama de polvos. La fusión de lecho de polvo es un tipo de manufactura aditiva que implica calentar un lecho de material en polvo y luego usar un láser u otra fuente de calor para fusionar las partículas. Este proceso se puede utilizar para crear una variedad de objetos, incluidas piezas metálicas. La fusión de lecho de polvo es una tecnología utilizada para producir objetos tridimensionales mediante la fusión o fusión parcial de material en polvo, típicamente metales, con unas de electrones, láser o térmico. Cabezal de impresión. El material fundido se deposita en capas delgadas, generalmente de menos de 0,1 mm de espesor, hasta que se completa el objeto. Esta tecnología se utiliza a menudo para producir piezas metálicas para aplicaciones aeroespaciales y médicas. En la tecnología de fusión de lecho de polvo, un cabezal de impresión o rayo láser se utiliza para fusionar o fundir selectivamente las regiones de un lecho de material en polvo, generalmente utilizando unas de electrones, láser o cabezal de impresión térmica. El cabezal de impresión se mueve sobre la superficie del lecho de polvo en una serie de pasadas, fusionando cada capa de polvo a medida que se deposita. Este proceso se repite hasta que todo el objeto se construye de abajo hacia arriba. Deposición directa de energía por arco de alambre, DE-ARC. La manufactura aditiva de arco de alambre es un proceso que utiliza alambre como fuente de material. El alambre se calienta hasta el punto de fusión y luego se extruye desde la boquilla del cabezal de la impresora. El alambre se deposita en la superficie de la pieza que se está construyendo, donde se solidifica. Este proceso continúa capa por capa hasta que se completa la pieza. BAM tiene varias ventajas sobre otros procesos de manufactura aditiva, incluidas altas tasas de deposición, bajo costo de propiedad y facilidad de uso. La manufactura aditiva de arco de alambre, o DE-ARC, es un tipo de manufactura aditiva que utiliza una materia prima de alambre para producir piezas. El alambre se funde y se deposita en capas para crear la pieza. Este proceso es similar a otros tipos de manufactura aditiva, como la impresión 3D, pero tiene algunas características únicas. Uno de los principales beneficios de DE-ARC es que se puede utilizar para crear piezas con muy alta precisión y exactitud. La manufactura aditiva de alambre, ahora conocida como arco de deposición de energía dirigida, DE-ARC, es un proceso de manufactura aditiva que utiliza una materia prima de alambre para producir piezas a partir de polvo metálico. El polvo metálico se funde y se deposita capa por capa para crear una pieza. El proceso de manufactura aditiva de arco de alambre es similar al proceso de soldadura por arco de metal de gas, que utiliza un electrodo de alambre para producir soldaduras. La manufactura aditiva de arco de alambre utiliza fuentes de alimentación y manipuladores de soldadura por arco para construir formas 3D a través de la deposición por arco. Este proceso comúnmente utiliza alambre como fuente de material y sigue un camino predeterminado para crear la forma deseada. Este método de manufactura aditiva generalmente se realiza utilizando equipos de soldadura robóticos. Polimerización en UV, Bad Polymerization. En la polimerización en ultravioleta, se utiliza un fotopolímero de resina líquida para crear un objeto capa por capa. Este proceso se utiliza a menudo para crear filamentos de impresión 3D, ya que puede producir impresiones de alta resolución con detalles intrincados. La resina es típicamente fotosensible, lo que significa que reaccionará a la exposición a la luz. Esto permite la creación de objetos con superficies lisas y detalles precisos. Este proceso utiliza una cuba de fotopolímero de resina líquida para crear un objeto capa por capa. La resina es sensible a la luz ultravioleta, por lo que el objeto se construye haciendo brillar la luz UV sobre la resina desde debajo de ella. Esto forma un objeto duro y sólido que se puede imprimir utilizando la tecnología de impresión 3D. La luz ultravioleta se utiliza en la polimerización para estructurar las sucesivas capas de material. Los espejos se colocan alrededor de la cuba para dirigir la luz ultravioleta sobre la superficie del material que se está curando.
Este proceso da como resultado un material fuerte y duradero que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones. Este proceso utiliza una resina de fotopolímero de resina líquida para crear un objeto capa por capa. Los espejos se utilizan para dirigir la luz ultravioleta que cura las sucesivas capas de resina a través de la fotopolimerización. ¿Cuál es el método de manufactura aditiva más utilizado en la actualidad? El método de manufactura aditiva más utilizado hoy en día se conoce como modelado de deposición fundida o chorro de aglutinante. FDM funciona calentando un filamento de plástico hasta que esté líquido, luego extruyéndolo a través de una boquilla. La boquilla deposita el filamento en capas muy delgadas una encima de la otra, construyendo el objeto deseado. FDM es especialmente popular porque es relativamente barato y fácil de usar, y puede crear objetos con una amplia gama de formas y tamaños. ¿Es la impresión 3D una manufactura aditiva? Sí, la impresión 3D es un proceso de manufactura aditiva. Implica la deposición de capas sucesivas de material hasta que se produce un objeto tridimensional. Este proceso se realiza típicamente con una impresora 3D, que utiliza un modelo digital para crear un objeto tridimensional depositando capas sucesivas de plástico fundido, metal o otros materiales. La impresión 3D es una tecnología de manufactura aditiva que crea objetos mediante la adición de capas sucesivas de material. Esta tecnología tiene el potencial de revolucionar la forma en que se diseñan, manufacturan y entregan los productos o prototipos. ¿Cuál es la diferencia entre la impresión 3D y la manufactura aditiva? La impresión 3D y la manufactura aditiva son dos procesos diferentes mediante los cuales se pueden crear objetos tridimensionales. 3D la impresión es un proceso que crea objetos depositando capas de material uno encima del otro, mientras que la manufactura aditiva es un proceso que construye objetos agregando material a una plataforma de construcción. La impresión 3D implica crear un modelo digital del objeto, cortarlo en capas delgadas y luego imprimir esas capas una a la vez. La manufactura aditiva, por otro lado, implica la construcción del objeto capa por capa utilizando una variedad de materiales. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la manufactura aditiva? La manufactura aditiva, también conocida como impresión 3D, es un proceso de creación de objetos tridimensionales a partir de un modelo digital. En manufactura aditiva, el objeto se construye agregando capas sucesivas de material, típicamente plástico o metal, hasta que se crea todo el objeto. Este proceso tiene varias ventajas sobre los métodos de manufactura tradicionales. En primer lugar, la manufactura aditiva se puede utilizar para crear objetos que son imposibles de hacer con los métodos tradicionales. Hay una variedad de ventajas y desventajas de la manufactura aditiva. Algunas de las ventajas incluyen la capacidad de crear formas complejas que no son posibles con los métodos de manufactura tradicionales, la capacidad de crear productos personalizados y el uso de menos materiales. Algunas de las desventajas incluyen el alto costo de las impresoras 3D, la necesidad de conocimientos especializados para operar impresoras 3D y las velocidades de impresión lentas. ¿Cuál es la diferencia entre CNC y manufactura aditiva? El mecanizado CNC es un proceso de manufactura sustractivo que implica la eliminación de material de una pieza de trabajo mediante cortes controlados. Por el contrario, la manufactura aditiva es un proceso que construye objetos a partir de una serie de capas, cada capa está hecha de una pequeña cantidad de material. Esto significa que la manufactura aditiva puede crear objetos con geometrías complejas que serían difíciles o imposibles de producir utilizando técnicas tradicionales de mecanizado CNC. El mecanizado CNC es un proceso de manufactura sustractivo que utiliza herramientas de corte controladas por computadora para eliminar el material de una pieza de trabajo para crear la forma deseada. La manufactura aditiva, también conocida como impresión 3D, es un proceso que construye objetos capa por capa utilizando un modelo digital. Los dos procesos tienen diferentes ventajas y desventajas. ¿Existen riesgos sobre el desarrollo de la manufactura aditiva? No hay una respuesta definitiva a esta pregunta. En general, la manufactura aditiva parece tener un gran potencial con relativamente pocos riesgos. Sin embargo, existen algunos peligros potenciales asociados con su desarrollo. Por ejemplo, si la tecnología de manufactura aditiva no se utiliza correctamente,
podría conducir a la generación de productos inseguros o incluso explosiones. Además, como con cualquier nueva tecnología, siempre existe el riesgo de que ocurran problemas imprevistos durante el uso. Siempre hay algún riesgo asociado con las nuevas tecnologías, y la manufactura aditiva no es una excepción. Sin embargo, se cree que los riesgos son relativamente pequeños en este punto. Una preocupación es que la tecnología puede no ser tan confiable como los métodos de manufactura tradicionales, pero esto aún no se ha demostrado. También existe cierta preocupación de que el uso de la manufactura aditiva pueda conducir a la propagación de defectos en los productos, pero nuevamente, no hay evidencia de que esto está sucediendo realmente. ¿Cuál es el principal reto para la manufactura aditiva? El principal desafío para la manufactura aditiva es la capacidad de producir piezas con propiedades mecánicas consistentes. Esto implica controlar el proceso de deposición para garantizar que el material se coloque de manera consistente, sin vacíos ni defectos. Otro desafío es desarrollar materiales que sean adecuados para la manufactura aditiva, con las propiedades mecánicas deseadas. La manufactura aditiva sigue siendo una tecnología relativamente nueva, y hay muchos desafíos que deben superarse para que sea un proceso de manufactura viable. Uno de los mayores desafíos es garantizar que las piezas se manufacturen correctamente en todo momento, sin ningún defecto. ¿Por qué la impresión 3D todavía no se usa ampliamente en las industrias? La impresión 3D todavía no se usa ampliamente en las industrias porque hay muchas limitaciones para la tecnología. Por ejemplo, las impresoras 3D no son capaces de imprimir objetos grandes y la resolución no siempre es lo suficientemente alta como para producir un objeto detallado. Además, la impresión 3D a menudo es muy costosa y requiere mucho tiempo, lo que significa que no siempre es práctica para su uso en un entorno de manufactura prototipada. La tecnología de impresión 3D aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y aún no se usa ampliamente en las industrias por una variedad de razones. Una limitación importante de la impresión 3D es la incapacidad actual para producir objetos grandes de forma rápida y barata. Además, las impresoras 3D siguen siendo relativamente caras y requieren un cierto nivel de experiencia para operar, lo que limita su accesibilidad.